Esto que tengo aquí son exactamente 137 páginas. El contenido, el guion original de la lista de Schindler, una de las historias más brutales, obscuras y humanas de la Segunda Guerra Mundial. La vida de Oskar Schindler. Un empresario alemán, alcohólico, mujeriego, miembro del partido nazi y un oportunista de la guerra, que terminó gastándose hasta el último centavo de su fortuna para salvar a más de 1100 judíos del exterminio. Esta obra maestra de Steven Spielberg marcó un antes y un después en el cine, convirtiéndose en la biopic más aclamada de todos los tiempos. Pero para que esta película pudiera darle una cátedra al mundo sobre cómo retratar la realidad, el cine primero tuvo que aprender a experimentar y tal vez un poco a mentir. Porque, aceptémoslo, la realidad suele ser aburrida para la pantalla grande. Así que hoy vamos a explorar ese fascinante y oscuro submundo donde Hollywood se mete en la vida de los demás. We're a family. No, we're not. Altera las fechas. Signed these documents, were you aware that you were signing your own death certificate? No. Se inventa personajes You are high. What are you talking about? Out! y deforma la historia solo para venderte una entrada al cine. Bienvenidos a la evolución del biopic. ¿Sí? Yes. Para entender cómo llegamos a películas tan complejas hoy en día, tenemos que viajar al pasado, a finales del siglo XIX. En ese entonces el cine era solo una atracción de feria, pero los directores descubrieron muy rápido que las salas se llenaban si les contabas a la gente historias que ya se sabían de memoria. Santos, reyes y héroes de guerra fueron los primeros en saltar a las pantallas mudas. Tomemos como ejemplo Jeanne d'Arc. del 1900, una cinta pionera de apenas unos minutos que resume la vida de Juana de Arco desde sus inicios místicos hasta la hoguera. En ese entonces, las películas funcionaban como postales vivientes. No buscaban explorar la mente del personaje, sino aplaudir su valentía y perfección. Era el inicio de un pacto, sacar a los héroes de los libros y darles vida. Pero la tecnología avanza y el público se vuelve más exigente. En los años 20 y 30 llegó el sonido y Hollywood vio la oportunidad de oro para convertirse en una fábrica de estrellas. Napoleón, de 1927, demostró que la vida de un militar podría ser un espectáculo visual salvaje. Con el cine sonoro, los estudios descubrieron que los discursos políticos y las discusiones íntimas vendían millones. Warner Bros. Armó la fórmula perfecta y ganó el Oscar con La vida de Émile Zola, que narra la lucha del escritor francés contra la injusticia militar. El negocio era tan gigantesco que la revista Variety inventó una palabra para nombrarlo: biopic. La receta de esta época de oro era fija: infancia difícil, ascenso al éxito, triunfo absoluto y un legado eterno. Hasta que en 1941, un joven genio de 25 años llamado Orson Welles llegó a patear el tablero y dijo: ábranse bien a la perra. Ciudadano Kane cuenta la vida del magnate de la prensa Charles Foster Kane a través de los recuerdos de las personas que lo conocieron tras su muerte. Welles destrozó la estructura lineal clásica, demostró que la vida de un hombre poderoso no es un camino recto hasta la gloria, sino un inmenso rompecabezas fragmentado, lleno de perspectivas, contradicciones y vacíos emocionales. La película era una biografía apenas encubierta de William Hearst, el temible magnate de los medios de la época. Hearst se vio tan ridículamente reflejado que intentó comprar y destruir todas las copias de la película antes de su estreno. A partir de este hito, el cine entendió que debía dejar de idolatrar ciegamente a sus protagonistas, y esto nos abrió la puerta a una forma mucho más profunda de contar la historia. Y es precisamente ese decanto con los héroes perfectos lo que da origen a un subgénero mucho más entretenido: el drama histórico. Aquí ya no se busca entretener, sino plasmar la supervivencia y el dolor colectivo ante eventos que cambiaron el mundo. Tomemos como ejemplo El pianista, de Roman Polanski. Nos cuenta la historia de Władysław Szpilman, un brillante músico judío que intenta sobrevivir al horror nazi escondido en las ruinas de Varsovia. Polanski reduce el caos de la guerra a la perspectiva asfixiante de un solo hombre, usando el arte como única herramienta de supervivencia. En la realidad, la película es sumamente fiel a las memorias del músico, pero cuando ves ese horror tan crudo y extrañamente cotidiano, no solo estás viendo a la Varsovia de Szpilman, estás viendo la infancia del mismísimo Polanski en el gueto de Cracovia. Cuando los nazis invadieron Polonia, Roman tenía apenas 6 años. Su madre murió en Auschwitz y él logró escapar del gueto a través de un agujero en la valla. Sobrevivió los años siguientes vagando por el campo, escondiéndose en granjas bajo una identidad falsa. Es por eso que la película se siente tan real y fría. Hay una escena donde un oficial nazi le ordena a Szpilman: camina, no corras. Eso es una vivencia literal de Polanski,
un soldado nazi le apuntó con un arma de niño y le dijo exactamente esas palabras antes de dejarlo ir. Incluso la escena donde busca obsesivamente una lata de pepinillos refleja el hambre animal y la fijación con la comida que el director sufrió a los 8 años. No era solo la fidelidad histórica, eran las memorias de una mente de un niño pequeño. Ahora, si Polanski se enfocó en la supervivencia de un individuo, otros directores prefirieron mirar a los hilos del poder. Eso es lo que hace Lincoln, de Steven Spielberg, que nos muestra los últimos meses de vida del presidente mientras intenta conseguir los votos para suprimir la esclavitud. En lugar de contarnos toda su biografía, la historia se centra en un punto clave de su vida. Se encierra de forma casi teatral en los oscuros pasillos de la Casa Blanca. Pero si queremos hablar donde el poder individual y la tragedia colectiva se juntan perfectamente, tenemos que regresar al monarca absoluto de este subgénero, La lista de Schindler, de 1993. Como ya te había contado, la trama sigue la transformación de Oskar Schindler, de oportunista nazi a salvador de 1000 judíos. Aquí es donde Hollywood saca el sazonador. En la película, la redacción de la lista con su contador Stern es un clímax desgarrador. En la vida real, nunca pasó así. Existieron hasta 9 listas diferentes, redactadas por múltiples personas a lo largo de meses caóticos. Además, Schindler estaba en la cárcel cuando se hicieron algunas de ellas. Spielberg tomó la tediosa burocracia de la guerra y la condensó en escenas de altísima tensión. No bastándole eso, filmó la película con estilo documental, usando cámara en mano la mayor parte del tiempo, y se negó a usar luces tradicionales de Hollywood, ni siquiera grúas. Quería que doliera como la realidad. Hablando de la realidad, todos conocemos esa escena mítica en la película donde Schindler ve la destrucción del gueto desde una colina, cuando de pronto ve pasar una niña con un abrigo rojo. Esto no pasó, más bien es una licencia poética. El único color en 3 horas de película, creado por Spielberg para simbolizar cómo los líderes mundiales sabían del holocausto y no hicieron nada. Una forma muy inteligente y sutil de mostrarte la negligencia de parte de los altos mandos ante esta situación de mierda. Esta licencia poética se merece un premio del biopic a la mejor dirección. ¡Felicitaciones! Pero claro, Schindler al final del día era un nazi que hizo algo asombroso. Pero ¿qué pasa cuando el cine decide quitarse los filtros y explorar a personajes que nunca tuvieron esa redención? Esto nos da el pase perfecto a una época donde el público se hartó por completo de los héroes perfectos. Los directores dijeron, es hora de encender las cámaras para filmar a los verdaderos monstruos. Tan solo echémosle un ojo al Lobo de Wall Street, donde Martin Scorsese nos narra el ascenso y la caída de Jordan Belfort, un corredor de bolsa que se vuelve asquerosamente rico mediante fraudes. Scorsese nos arrastra un huracán de excesos, haciendo que Belfort rompa la cuarta pared y nos hable directamente. De por sí, las memorias de Belfort ya eran exageradas, pero la película omitió por completo el daño real y la ruina económica de miles de familias trabajadoras que perdieron sus ahorros por sus fraudes, prefiriendo enfocarse en el espectáculo de la locura. O Yo, Tonya, que cuenta la caótica vida de la patinadora Tonya Harding y el infame ataque a su rival Nancy Kerrigan. La película usa un formato de falso documental y comedia negra, donde los personajes se contradicen todo el tiempo frente a la cámara, demostrando que la verdad a veces es subjetiva. La cinta deja en el aire que tanto sabía Tonya sobre el ataque. En la vida real, las investigaciones del FBI apuntaron a que Harding estuvo mucho más involucrada en el encubrimiento de lo que la película, que la retrata casi como una víctima en este caso. Pero la piedra angular de estos antihéroes, la película que inventó las reglas para filmar la oscuridad humana, es Toro Salvaje. Aquí, Scorsese nos encierra brutalmente en la mente celosa, insegura y violenta del boxeador Jake LaMotta. Robert De Niro interpreta a un hombre impulsado por una rabia incontrolable, que destruye físicamente en el ring a sus rivales y emocionalmente en casa a quienes lo aman. En realidad, Scorsese alteró la biografía para aislar al boxeador. La película borró de la existencia a las otras esposas de LaMotta, centrándose solo en una, y fusionó a varios amigos reales para crear a su hermano Joey. No buscaban rigor periodístico, sino acentuar su rasgo más característico, una soledad patética que lo carcomió toda su vida. Y eso se siente en la película. De Niro logró hacerte sentir tensión en cada momento de la película. Para filmar las escenas de boxeo, Scorsese colocó la cámara dentro de las cuerdas para que sintieras los golpes. Distorsionó el sonido, haciendo que los flashes de las cámaras sonaran como explosiones de artillería. Además, De Niro detuvo el rodaje durante meses para ganar más de 30 kilos de grasa y filmar la decadencia física final del protagonista. Que la verdad, esto es ser tan actor de método que a De Niro le vamos a dar un premio al actor más metódico. Porque a ver, a diferencia de las biopics promedio donde solo le ponen una peluca al actor, De Niro destruyó su cuerpo,
ganando peso real para mostrar cómo el monstruo del ring terminó convertido en un triste comediante de un club nocturno. Una actuación legendaria que justifica cualquier alteración de la historia. Pero avancemos en el tiempo, porque con la llegada del nuevo milenio, los monstruos ya no usan guantes de box ni gritan en un ring. Ahora usan sudaderas, se encierran en habitaciones oscuras y destruyen imperios tan solo con la yema de sus dedos. Llegamos al siglo XXI. Los directores dejaron atrás los cuadriláteros sudorosos para adentrarse en los nuevos campos de batalla, las frías salas de juntas y los teclados de computadora. Ahora se detesta contar biografías desde la cuna hasta la tumba. Prefieren aislar al personaje en un momento de máxima presión. Miren, por ejemplo, Steve Jobs, del 2015, dirigida por Danny Boyle. Esta película se estructura de forma muy original. 3 actos independientes que ocurren en tiempo real. La trama se desarrolla exclusivamente durante los 45 minutos previos a los 3 lanzamientos de productos más importantes en la carrera de Jobs, desnudando su genialidad y crueldad a través de discusiones tensas tras bambalinas con su familia y socios. A ver, ninguna de estas discusiones ocurrieron en esos minutos previos a los eventos. El director inventó este aislamiento temporal porque sabía que poner a Jobs bajo la lupa de su mayor estrés profesional revelaría su verdadera personalidad, mejor que un aburrido repaso de toda su vida. Una vez más, se nos deja ver que lo que realmente se busca ahora es ver esa fragilidad en las mentes más grandes. Ya no es solo alabar sus logros. Pero si de logros hablamos, el titán absoluto que redefinió esto es la red social. David Fincher tomó la aparentemente aburrida historia detrás de la invención de Facebook y la transformó en una tragedia clásica sobre la ambición desmedida y la traición entre amigos de la universidad. Que aquí hay algo muy interesante. La tesis central de la película es que Mark Zuckerberg creó Facebook impulsado por el resentimiento tras ser rechazado por un estudiante de Harvard. Toda la infraestructura de internet nace de un monumental acto de despecho. La realidad, Mark ya mantenía una relación estable y feliz con Priscilla Chan, su actual esposa, mucho antes de descubrir el código de la red. Fincher inventó este rechazo para crear una paradoja brillante. El tipo responsable de conectar al planeta entero es, en su núcleo, un genio totalmente incapaz de conectar con nadie. Fincher usó una paleta de colores apagada, con tonos amarillos y sombras profundas para que los pasillos de Harvard lucieran como un sombrío laberinto. Todo esto envuelto por una perturbadora música electrónica que suena como el zumbido constante de un servidor informático a punto de colapsar por la ansiedad. Una obra de arte construida sobre un chisme falso. Pero pasemos de la fría pantalla de una computadora al calor de los reflectores. Porque si algo nos gusta más que ver un genio incomprendido, es ver una estrella brillar en un escenario. Y así llegamos al subgénero más vibrante y comercialmente rentable de la industria: la biografía musical. Aquí, el escenario es el espacio sagrado, donde los artistas intentan sanar sus traumas a través del arte. Esto no es algo nuevo. En los 80 tuvimos a Amadeus, que nos cuenta la vida de Amadeus Mozart desde los ojos de su rival, Antonio Salieri, quien confiesa desde un manicomio cómo su envidia hacia el genio divino de Mozart lo llevó a planear su destrucción. La película es una fantasía total basada en una obra de teatro. Salieri y Mozart no se odiaban a muerte. De hecho, eran colegas que se respetaban mutuamente en su trabajo. Pero la rivalidad inventada funciona hermoso en pantalla. Ahora bien, en tiempos más recientes, Rocketman narra el ascenso de Elton John, desde su infancia solitaria hasta convertirse en una superestrella mundial. La película manda a volar el realismo para volverse un musical mágico, donde la gente flota en los estadios. Obviamente Elton John no salió volando como un cohete literal, pero el director, Dexter Fletcher, utilizó coreografías surrealistas para transmitir el verdadero peso de las adicciones y la profunda depresión infantil del artista de una forma que los datos fríos jamás lograrían. Sin embargo, el fenómeno global moderno que revitalizó este formato para las masas fue Bohemian Rhapsody, que celebra el legado de Queen y la vida de Freddie Mercury, recaudando la absurda cantidad de $900 millones. Y es que esta no es solo una película, es el punto de inflexión que cambió las reglas comerciales del género. Antes de ella, las biopics musicales eran consideradas dramas medianos, hechos para ganar premios en invierno, pero la historia de Freddie Mercury demostró que una biografía podía competir en taquilla directamente con los superhéroes de Marvel.
La película puso de moda la fórmula del espejo. Ya no basta con que un actor interprete bien a un personaje. El público actual exige que se convierta en un clon. La actuación de Rami Malek sentó un estándar casi quirúrgico. En la recreación del concierto Live Aid, Malek imitó cada pestañeo, cada paso, cada movimiento de manos y hasta la forma de sostener el micrófono de Freddy con una precisión del 100%. El cine dejó de ser una ventana al pasado para convertirse en un viaje de simulación. Pero la película no es perfecta. Ya casi al final, Freddy le revela a la banda su desgarrador diagnóstico de VIH minutos antes de subir al escenario del Live Aid de 1985, usando el concierto como una despedida heroica y redentora que te pone la piel de gallina. Históricamente, Freddy se enteró de su diagnóstico de VIH al menos 2 años después de ese concierto, y la supuesta separación dramática de la banda por su carrera solista jamás fue tan hostil. Aquí, la manipulación no se siente como poesía visual como en la lista de Schindler. Se siente como un truco barato de guión para sacarle lágrimas al público a costa de una tragedia real. Pero peliculón. Hasta se merece un premio. ¡Toma! Pero después de este viaje por el tiempo, el dolor, la destrucción y la música, nos queda algo por definir. ¿Cuál es la mejor biopic de todos los tiempos? La verdad, es una pregunta muy subjetiva. Podría ser cualquiera. Hay una cantidad absurda de biopics. Pero si me lo preguntas a mí, a pesar de sus alteraciones cronológicas, a pesar de condensar los hechos, la obra de Spielberg es para mí la mejor biopic de todos los tiempos, porque entendió el propósito final del género. El biopic evolucionó desde la simple y primitiva glorificación de los héroes en el cine mudo hasta llegar a la cruel y dolorosa disección de la mente humana. Y nos demostró que apegarse de lleno a los hechos históricos rara vez resulta en gran cine. La verdadera belleza del género radica precisamente en su capacidad de moldear, adaptar y distorsionar la realidad hasta convertirla en una metáfora de nuestra propia realidad, porque saben perfectamente que es la única manera de acercarnos a una verdad muchísimo más grande, profunda e innegable. ¿Qué significa realmente estar vivos?